Y vamos a ahondar en lo que ocurrió ayer, ¿cierto?, en el Centro de Justicia con la declaración de prisión preventiva para Manuel Monsalve por parte del juez de garantía después de una larga jornada de casi 14 horas de audiencia de formalización, la segunda jornada porque ya habíamos tenido una primera. Y lo hablamos con el ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes, Connie y Claudia? Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acceder. También, me imagino. ¿Perdón? Trasnochaste también, me imagino, viendo... Pero quizás por el partido. Ah, bueno. La verdad que andaba en el estadio, así que... ¿En serio? Sí, no, sí, es que mira, es futbolero. Fui de los chilenos que tenían fe en la selección. Mira, bueno, que tenían fe y que además tuvo buenas noticias, pero solo en el minuto 78 del partido fue cuando el juez Mario Cayul dice y establece que hay prisión preventiva si fuera un reportaje escrito, habría que partir ese detalle. Por ello, ¿no? Carlos Gajardo, abogado, exfiscal de la Fiscalía Oriente. Bueno, ayer fue una larga jornada, casi 14 horas, incluso en un minuto, ¿no es cierto?, con el desvanecimiento de Manuel Monsalve. La situación a la que se llega, es decir, prisión preventiva, lo que planteaba el magistrado ayer, ¿no es cierto?, que por el carácter de los hechos que estaban imputados, el número de delitos, la gravedad de las penas, correspondía esta prisión preventiva. ¿Y cuál es la lectura que hace, conociendo, Carlos Gajardo, cómo opera la Fiscalía aquí? ¿Qué es lo que viene? ¿Correspondía, no correspondía? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? Yo lo primero que diría es que hubo un trabajo muy importante, extenso, contundente de la Fiscalía, ¿no?, que se reflejó de varias maneras, entre ellas, por ejemplo, los sucesivos aplazamientos que pidió la defensa por tal cantidad de antecedentes que la Fiscalía logró reunir en tan breve tiempo. Y digo esto porque recordemos que hubo muchas críticas de personas probablemente con poco conocimiento de cómo funciona el sistema, de que la Fiscalía se estaba demorando mucho en tomar una decisión en un delito complejo y que además no era flagrante. Entonces, los antecedentes que logró reunir la Fiscalía, se revisaron más de 172 cámaras, llegó con una prueba indiciaria respecto de ADN, tuvo testigos claves, particularmente el taxista, en fin, eran muy contundentes respecto de la ocurrencia de los hechos, y estableciéndose esa contundencia, la verdad que era difícil que no prosperara la prisión preventiva, sobre todo por la conducta posterior que había tenido el imputado respecto de los hechos, por esto de haber enviado a la policía al hotel, al restaurante, a consultar a la propia víctima, ¿no?, que es probablemente lo más grave de aquello de lo que realizó, y la entrega de su teléfono. Entonces, establecido por el juez que habían antecedentes graves de la ocurrencia de los hechos, la verdad que a mí me parecía que la posibilidad de que se decretara medida cautelar de prisión preventiva era muy alta, como efectivamente sucedió. Carlos Gajardo, el hecho que lo conocíamos a través de CIPER ayer en la tarde de los exámenes del Servicio Médico Legal, en que se señala que no se puede establecer que hubo actividad sexual, pero que tampoco se podía excluir, digamos, a Manuel Monsalve como contribuyente de ADN, ¿suma a este caso? ¿Mantiene un interrogante? ¿Cómo se lee? No, por supuesto que suma, porque el examen de ADN no es concluyente, pero indica que hay restos biológicos, ¿no?, que coinciden parcialmente con los de Manuel Monsalve, y por lo tanto esa prueba evidente también es un indicio de la participación en estos hechos de Manuel Monsalve y de la actividad sexual que efectivamente ocurrió. Carlos, el juez, cuando en el momento en que empieza a argumentar, yo describí, hubo una argumentación larguísima de 1 hora y media de por qué le daba o no le daba la prisión preventiva, y en algún minuto el juez desecha los argumentos por los que la Fiscalía pide la prisión preventiva, que eran 3 puntos, que Manuel Monsalve significaba un peligro para la víctima, para la investigación y para la sociedad. Y el juez dice que a su juicio no existen ese peligro. Sí, se nos cortó, parece. Sí, pero retomamos de inmediato. Estamos conversando con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. ¿Carlos? Ahí está. No está. ¿Nos escuchas, Carlos Gajardo? Ya, pero es un buen punto ese que haces tú, porque en el fondo, Connie, claro, tú... él encuentra otra argumentación. Por eso que quería preguntarle a Carlos, que ya vamos a estar con él en cualquier minuto, con la conexión retomada nuevamente. Claro, y por eso hay una sensación al principio de que no le va a dar la prisión preventiva, porque no se la da, pero por otros argumentos, no por los argumentos que plantea la Fiscalía, solo por uno.
Carlos. Ahí sí, Carlos Gajardo. Sí, perfecto. Ya, no sé Sí, si alcanzaste a escuché la escuchar. pregunta, Connie, Ya, sí. porque mi punto Lo que es pasa que es lo que- que dice el juez es que solo es un peligro para la sociedad. Pero uno pensaría, desde la ignorancia, por supuesto, pero o el no para sentido la común, víctima, que claro. más que a la sociedad, el peligro de Manuel Monsalve es para la víctima, porque ya vimos que se acercó antes, digamos, de estos, durante el proceso, después de la denuncia, se acercó a ella, hubo incluso intentos de amedrentamiento para la investigación, porque él usó a las policías, etcétera. ¿Por qué el juez, y qué significa eso? Que desestime que es un peligro para la víctima, para la investigación, pero sí acoja que es un peligro para la sociedad. Bueno, y esta forma de resolver del juez llevó incluso a que algunos medios titulares que se había rechazado la Sí, prisión pues. preventiva, ¿no? Generando mucha confusión. Hubo un Sí, tuit ahí sí. de Canal 13 Sí. que después tuvo que borrar. Expliquemos un poco qué significa esto. La Fiscalía, cuando pide la prisión preventiva, lo hace por 3 motivos. Y esto es en parte porque la Fiscalía quiere lanzar la red completa, ¿no es cierto? O sea, darle todos los argumentos al juez para que él estime el mejor, si es que así lo cree. Entonces la pide, como bien señalas tú, por esos 3 motivos. Porque estima que hay un peligro para la víctima con la libertad del imputado, porque estima que hay un peligro para la investigación, que el imputado en libertad podría hacer cosas para obstruir la investigación, y porque hay un peligro para la sociedad. Ya voy a referirme a este. Y entonces lo que el juez dice no es que descarte ese peligro, ¿no? Sino que lo que dice es que no es necesaria la prisión preventiva para asegurar estos 2 primeros. En ese sentido dice, no es infundado decretar la prisión preventiva para la seguridad de la víctima, porque hay otras maneras de protegerla. La Fiscalía podría, en el caso más complejo, poner incluso punto fijo, ¿no es cierto?, de protección. Y dice, tampoco es necesario para la investigación, porque hoy día se han hecho las diligencias relevantes que podrían haber sido entorpecidas por el imputado. Entonces, por esos 2 motivos, no es necesario decretar la prisión preventiva, que siempre es la última medida a la que se apela cuando hay una necesidad para la investigación o para la víctima. Dice, esos 2 motivos son importantes, pero no justifican una prisión preventiva. Sí, en cambio, se justifica la prisión preventiva por el motivo clásico, ¿no? Por el motivo por el cual se decreta el 90% de las prisiones preventivas, que es la seguridad de la sociedad, que básicamente tiene 2 vertientes. Uno, el peligro de reiteración, que la persona pueda en libertad seguir cometiendo este tipo de delitos. Y 2, por el peligro de fuga. Es decir, que por esta alta pena a la que se está arriesgando el imputado, el deseo, la necesidad, la decisión de arrancarse, de fugarse, es alto, ¿no? Si una persona está arriesgando, la Fiscalía ha hablado, ¿no es cierto?, de 2 delitos graves, que podrían ser más de 10 años privados de libertad si es que se le condena, por supuesto que hay un peligro de que la persona se dé a la fuga, y ese peligro solo puede ser cautelado, dice el juez, por la prisión preventiva. A mí me parece que es una decisión muy correcta, y creo que hubo ahí, por supuesto, mucho apuro de algunos periodistas que quisieron quizás golpear con la noticia de que no había prisión preventiva, no entendiendo que el juez todavía estaba resolviendo. Sí. El argumento que ha dado el gobierno en todas sus vocerías es que esto demuestra que las instituciones en Chile funcionan, y probablemente sí puede ser una señal que se instala. Mi pregunta también, Carlos Gajardo, es cómo ve usted el rol de la defensa. No habíamos escuchado hasta ahora la defensa de Manuel Monsalve, y ellos insisten en este relato del blackout, ¿no? De que el ex subsecretario realmente no recuerda bien lo que pasó esa noche del miércoles 22 de septiembre. Yo sé que estoy achicando o entrando muy al detalle del caso, pero me digo, ¿qué margen le queda a la defensa frente a la contundencia de los argumentos que entregó ayer el juez, ¿no es cierto?, que citó varias pericias que se habían realizado a la denunciante, no solo, y habla del padre, ¿no es cierto?, de cómo ella queda afectada, del taxista, de las cámaras. Era una lista de testimonios contundente. Entonces digo, en el margen, ¿qué queda, digamos, para poder, porque en el fondo la defensa también acá está tratando de instalar de que aquí lo que hubo era como una relación en ciernes, ¿no es cierto? Claro, yo lo que diría eso, 2 cosas. Una, me parece que es una causa extremadamente compleja, ¿no?, para la defensa. Y 2, me parece que son abogados muy competentes, ¿no? Tanto Marianne Horvitz como Lino Dizzi y Cristian Arias son abogados con amplia experiencia en el sistema, y por lo tanto el desempeño que han hecho está acorde a la alta experiencia y calidad que tienen. Pero es un caso muy complejo para la defensa, sobre todo, diría yo, porque creo que Monsalve tomó una decisión errada antes de que se iniciara el proceso, que fue jugársela con esta tesis poco creíble, digo yo,
de que él no recordaba nada. Esta tesis la empezó él a enarbolar muy temprano. Es lo que le dice al presidente de la República, ¿no es cierto?, cuando se entrevista con él. Es lo primero que le dice al fiscal esa noche, el martes 15 de octubre, me parece que es. Sí, ¿no es cierto? Le dice al fiscal, cuando el fiscal le va a incautar el teléfono, le dice, mire, yo no me acuerdo de nada. El fiscal le dice, oiga, momentito, usted tiene derecho a guardar silencio. Está bien, le dice Monsalve, voy a guardar silencio, pero igual le digo que yo no me acuerdo de nada de lo que pasó. Por lo tanto, obligó a la defensa a jugarse con esa tesis, que a mí me parece que es una tesis que es muy difícil de sostener, salvo que tenga pruebas muy duras de aquello. Ya, ¿por qué y es cuando difícil? uno ve, por los videos, por ejemplo, en que lo hemos visto claro, que no... Claro, porque exactamente, porque hay una serie de pruebas que desmiente eso, ¿no? El taxista que estuvo interactuando con él varios minutos y que en todo momento, en su declaración es bastante detallada, ¿no? Da cuenta que él tenía actitudes racionales, era el que pagaba, era el que indicaba para dónde había que ir, era el que estaba, decía él, mejor comparativamente, ¿no? Mientras que a ella decía que se veía drogada, como ida. Sí. Y después los videos, el famoso video en que ella se baja del taxista, se va a la calle con riesgo de que le atropellen, y él va detrás, incluso corre en algún momento, la toma del brazo, la vuelve a subir al taxi. O sea, de nuevo, con una actividad muy racional, sin trastabillar al momento de caminar. Lo mismo cuando llega al hotel, suben al hotel, se da cuenta que la llave está mala, baja a buscar una nueva llave, en fin. Ya, difícil todo que eso, pueda sostener ese claro, argumento, ¿cree usted? Aquí vamos de nuevo con la frase de somos tontos hasta las 12, ¿no es cierto? O sea, uno ve todo eso, escucha esos testimonios y dice, mira, la verdad que esta tesis de que él no se acuerda de nada, no me la compro, no es creíble. No la creyó la Fiscalía y tampoco la creyó el juez, por supuesto. Y el problema es que la defensa se vio obligada a insistir en esa tesis porque era lo que ya estaba instalado por parte de Monsalve antes. Te digo una cosa para terminar esto. En general, estos casos donde la discusión que se instala, y el caso de Jorge Valdivia es una muestra de aquello, es si la relación fue consentida o no. Claro. Las defensas en general en estos casos dicen, no, esto fue una relación consentida por esto, por esto, por esto. Pero ahí lo principal es el testimonio del propio imputado, que dice, sí, pasó esto, pasó aquello, y por lo tanto yo entendí que todo estaba consentido. La defensa no tiene ese testimonio y eso, por supuesto, que es una dificultad para afrontar este caso. Estamos conversando con el abogado y ex fiscal regional de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo. No me suba el título. Sí, te estaba diciendo regional, fíjate. No, yo fui un modesto fiscal, nomás adjunto. Quería decir de la Fiscalía Regional Oriente. Eso sí. Oye, Carlos, ya, dos cosas. Con ese video ayer se fue publicado, ¿cierto? Por CIPER primero y después se replicó. Claro, se ve claramente que hay una diferencia en la condición entre la denunciante y Manuel Monsalve. Y Manuel Monsalve se ve como a cargo, o sea, tal vez se había tomado todos esos pisco sour, supimos que eran 8, no 3, digamos, sino que 8 en total, por lo menos lo que había en la cuenta, etcétera. Pero se ve una diferencia clarísima entre ella, que está ida, que está bajo, digamos, que se lanza a los autos, que se somete a un riesgo, versus él que la toma, la lleva de vuelta al taxi, etcétera. Ahora, ¿es compatible la versión de no me acuerdo de nada a estábamos en una especie digamos, de relación o comenzando una relación de pareja donde digamos, el imputado nunca tuvo la sensación de que lo estaban rechazando, sino que al revés, de que no, el primer beso. Hay un video también que muestra que ellos se dan un beso en este camino. O sea, de los 172 videos hay uno que claro, que es mutuo, entonces, voluntario. Claro, esa tesis de que aquí en el fondo lo que tú dices, que aquí la gran pregunta siempre en estos casos es si hubo consentimiento o no. Ese fue el argumento para dejar a Jorge Valdivia ayer no en prisión preventiva, sino que con arresto domiciliario nocturno. Y aquí en este caso, si le podría servir algo a la defensa esa argumentación de estábamos en algo, hay chats que mostraron ayer también en la audiencia, la defensa lo mostró, donde se ve que tenían alguna relación, ella le dice, me quedé con el outfit para el café, cuando no pudieron juntarse, etcétera. ¿Podría servir de algo? Y la segunda pregunta es, estos casos que son muy difíciles de probar, si no se acredita la violación, que fue lo que escuchamos ayer y vimos ayer, ¿se puede igual condenar a alguien por violación si no se acredita en términos de la pericia científica del servicio médico legal? A ver, a las dos preguntas, claro. A lo primero, esa es la defensa tradicional en este caso, ¿no? Intentar probar que esto fue consentido y mostrar una serie de antecedentes que avanzan en esa dirección. Ahora, el problema que tiene esa tesis
es que yo creo que a partir de la instalación de la perspectiva de género y del no es no, no importa todo lo previo que ha sucedido, sino que importa el consentimiento en el momento del acto sexual, ¿no? Y en ese momento tú ya tienes demasiada evidencia, en el caso de Monsalve, de que hay actos concretos de rechazo por parte de ella, es decir, todo lo que uno ve en el video y todo lo que dice el taxista es que ella se está arrancando de Monsalve, se lo dice textualmente, no me quiero ir con él, etcétera, y luego uno ve el video en que se está arrancando y él la vuelve a subir al taxi tomándola, ¿no es cierto? O sea, tenemos evidencia de todo lo contrario, de que más que ser esto consentido, ella está intentando evadir la relación que tiene con él, que intenta entablar, y por otra parte, y esto es fundamental, si es que la persona se encuentra incapacitada de oponer resistencia, eso es lo que dice la ley, ¿no? Cuando el imputado abusa de la incapacidad que tiene la víctima para oponer resistencia, eso es constitutivo de violación. Y en este caso, de nuevo, es evidente el estado de ebriedad de ella que le impedía oponerse a este hecho. Y por lo tanto, a mí me parece que si bien estamos en un antejuicio, ¿no es cierto? El juicio aún no comienza, los antecedentes que se han mostrado por parte de la Fiscalía son muy potentes y avalan esta tesis de que el acusado, el imputado, el formalizado en este caso, abusó de la incapacidad que tenía la víctima para oponer resistencia al hecho. Ya. O sea, en el fondo, aunque existiera, no se pudiera acreditar 100% la violación, digamos, como delito, porque el servicio médico legal y los informes no son tan al 100% seguros. Sí. Porque no es necesario una pericia de ADN, ¿no? Recordemos otro tipo de caso, el caso de Nicolás López, que fue condenado por violación también con la misma defensa de Jorge Valdivia, con Paula Vial, o el caso de Martín Pradera, ese me está acordando yo. Que yo fui querellante en ese caso, ¿no es cierto? En que la víctima fallece, se suicida un mes después, y igual fue condenada por el delito de violación, incluso sin su testimonio, ya estaba fallecida, y por supuesto sin examen médico legal. No es una prueba que tenga que estar sí o sí, el juez se puede formar la convicción de que hubo acceso carnal, de que hubo violación, por cualquier medio de prueba, por testimonios, por lo que escuchó, por lo que se dijo, y también, por supuesto, si hay evidencia científica de su ayuda. En este caso, hay cierta evidencia científica, ADN, ¿no es cierto?, que apoya, no es conclusiva, pero apoya la tesis de que hubo, en este caso, acceso carnal. Solo para que quede bien claro, entonces, aunque si hubieran tenido una relación en ciernes, si hubieran estado como saliendo, pinchando, lo que sea, eso tampoco es atenuante para demostrar que aquí no hubo consentimiento. O sea, el argumento de, pero es que estábamos en algo y por lo tanto entonces doy por hecho que hay... En los chats se nota que estábamos como en un coqueteo. En un coqueteo. Ella no me rechazó, sino que más allá de los videos. Pero si se pudiera establecer que tenían una relación, que es algo que uno ha escuchado bastante en el entorno de Monsalve, tenían una relación. Si tienen una relación, eso no es atenuante del delito, del eventual delito de violación o de que no hubo aquí consentimiento. Eso no es nada, Connie, Claudia, y te lo voy a graficar de la manera más fácil. Puede haber violación entre cónyuges. Dos personas que están casadas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué mayor relación puede haber? Sí. Dos personas que están casadas, que tienen vínculo matrimonial, que viven juntos. Y si el marido accede sin consentimiento a la mujer, eso es violación igual. El caso de Yacine Pericot en Francia, ¿no es cierto? Sí, tal cual. El marido el que hace todo por años. Eso es violación. Bien. No tiene nada que ver que uno pueda alegar que no, que yo entendí que había un coqueteo previo, etcétera. Puede estar casado con la persona, pero si abusas de la situación en que ella está y de la imposibilidad que existe para oponer resistencia, eso es un delito de violación igual. Entonces, toda esa argumentación, a mí me parece que finalmente es música. Tú tienes que ir al hecho, al momento concreto. ¿Qué fue lo que sucedió en ese hecho? Por supuesto, todo lo previo es importante porque te va explicando la situación, ¿no es cierto? Da contexto. Pero tú no puedes decir, ay, él me puso un like y por lo tanto yo pensé que tenía derecho a tener relación con ella. Eso no tiene ningún sentido. Carlos Gajardo, abogado, ex fiscal de la Fiscalía